oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos queridos. Qué lindo es el Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Una de las grandes bendiciones, o una de las virtudes que nosotros los cristianos deberemos desarrollar, es la gratitud. El ser agradecidos tiene muchos beneficios, enormes beneficios. Y la invitación en este mes de noviembre y parte de diciembre, o todo el mes de diciembre, es que usted tome un tiempo para agradecer a Dios. Amén. Se nos pasa por alto a veces agradecer. Supe de una iglesia donde me impresionó. Es pequeña y tienen un estimado mensual muy alto porque pagan el mortgage, pagan muchas cosas. Y lo más curioso es que no recogen las ofrendas como nosotros, sino que tienen lo de ofrendar en algunos dos lugares del salón. Y es una iglesia hispana. Y pregunté, ¿cómo hacen ustedes? Y me dijo el pastor, la gente de mi iglesia dan a Dios por gratitud. Y el que da por gratitud no requiere que se le esté recordando lo que deben hacer. Y yo quedé sorprendido. Así que cuando quiero hablarles acerca de la gratitud, quiero hacer un poquito de contexto para explicarles quién escribe esta carta y desde dónde la está escribiendo. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, está preso en Roma. Y si usted puede ver un momento el libro de Hechos, por favor, Hechos capítulo 16. Hechos 16 nos da el contexto exacto de Filipenses. Porque Pablo escribe esta carta a una iglesia que está en Filipo. Y leo para ustedes algo de Hechos 16, algunas partes. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Es curioso que el Espíritu Santo no le permita al apóstol Pablo hablar la palabra de Dios. Eso es como contradictorio, pero es que la razón es porque el Señor quería llevar al apóstol Pablo a una misión y un lugar específico. Así que llegaron allí y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto es una visión que el apóstol Pablo tiene. Cuando vio la visión, ¿me siguen leyendo ustedes conmigo? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Recuerden ustedes, para los que siempre les gusta saber un poco más, Macedonia, o uno de los líderes más prominentes de la historia, militares, tremendo, fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Murió de apenas 32 o 33 años. Y Alejandro era de Macedonia. Y Alejandro conquistó todo lo que existía para su tiempo. Fue tanto que ningún imperio le pudo hacer resistencia a Alejandro Magno. Era impresionante la capacidad que tenía ese muchacho para acertar en las batallas. Entonces, pero murió muy joven. Cuando murió, prácticamente perdió todo. Todo lo que había conquistado lo perdió porque su reino se dividió y entre sus 4 generales se repartieron el poder y él perdió su familia, perdió todo. Así es la gloria humana. Así es la gloria humana. Entonces, Macedonia, de donde es Alejandro Magno, están viviendo una necesidad del Evangelio y el apóstol Pablo tiene una visión. Lean por favor el versículo 11.
Y lean conmigo en voz alta. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Filipo era una colonia y tenía tres cosas interesantes. Filipo. Uno, a sus alrededores se producía o se encontraban yacimientos de oro y de plata. Así que era un lugar muy apetecible porque habían esas posibilidades en todos sus contornos. La segunda era por la historia, porque Filipo, el padre de Alejandro Magno, era el que había construido o formado esa ciudad. Y tercero, porque Filipo era un punto estratégico entre Asia y Europa. Entonces todo tenía que pasar por ahí. Era un lugar muy atractivo. Era una colonia romana y, por supuesto, estaba muy bien ubicada. Lean el 13, por favor, conmigo en voz alta. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía, ¿qué pasaba ese día? Donde solía hacerse la oración. Por favor, léanlo en voz alta. Diga, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Había yo no lo llamaría rutina, había un estilo de vida donde la iglesia, el pequeño grupo de Filipo, iban al río a hacer la oración, o cerca del río a hacer la oración. Ellos lo hacían frecuentemente. Y se sentaron y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto es curioso porque las que estaban ahí reunidas al lado del río eran mujeres. Y una de las razones obvias es porque mayormente en ese tiempo quienes mayormente trabajaban, ya sea en el campo o fuera, eran los hombres. Y las mujeres hacían el trabajo doméstico. Pero aún con eso que hacían el trabajo doméstico, ellas se reunían para la oración. Lean el 14 en voz alta, por favor. Entonces, más fuerte, entonces una mujer llamada ¿cómo? Llamada Lidia, vendedora de púrpura, era de la ciudad de Tiatira. La púrpura era uno de los elementos más costosos que había en ese tiempo. Y quienes vendían la púrpura tenían posibilidades económicas. Así que Lidia era una mujer que representaba a la clase media alta. Era una mujer de posición económica. Y ella, pasó algo con Lidia, era una comerciante, una mujer de negocios, una mujer emprendedora de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que lean conmigo el 14. Estaba, todos en voz alta, diga, estaba oyendo. ¿Qué estaba haciendo Lidia? ¿Y qué más hacía Lidia? Adoraba a Dios. Vean ustedes lo que puede pasar cuando alguien hace eso. Adora a Dios y oye a Dios. El Señor hizo algo con Lidia. ¿Qué hizo con Lidia? Le abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Muchas veces las personas pueden venir a un servicio, escuchar una predicación, pero la palabra a veces no entra al corazón, porque tienen el corazón endurecido, están predispuestos. Pero esta mujer estaba atenta, vamos a decirlo juntos, estaba atenta escuchando la palabra del Señor. Y cuando fue bautizada, ¿cuándo fue Lidia bautizada? Inmediatamente. Ellos no esperaron mucho, se bautizó de una vez. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y quédense ahí. Y nos obligó a quedar. Qué tremendo. ¿Ven ustedes el cambio en una mujer? Que Dios bendiga a todas las mujeres hoy. Que Dios bendiga a todas las mujeres y que también los hombres y todos cambiemos el corazón así de rápido con la gracia del Señor. Una mujer que estaba en la oración, estaba atento escuchando, adoraba a Dios, el Señor abrió su corazón, se bautizó, le dijo Pablo, no te vayas, quédate aquí con nosotros un tiempo más. Y aparte de eso, de una vez, ella les dijo que se quedaran y prácticamente los obligó a quedarse con él. Pero ahora viene una segunda persona. Vean cómo es la vida. Una mujer abierta al Señor. Ahora vean la segunda mujer.
Aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? O pueden decirlo con más ganas, ¿a dónde iban? Entonces significa que la oración debe ser importante. ¿Debería ser importante o no? La primera mujer, Lidia, que es una comerciante, una mujer que tiene grasa, iba a decir sangre, y es así, sangre para los negocios. Se le dan los negocios solo, es una mujer de oración. Es una mujer extraordinaria. Ahora hay una mujer distinta. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Oigan esto, por favor. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vean una diferencia tremenda en este pasaje que estamos estudiando. Hay una mujer que ella es comerciante. Y hay una mujer que es una esclava y hace rico a los demás. Y hay una gran diferencia entre ser un comerciante y otro que es el que hace rico a los demás. Porque la segunda mujer es una muchacha, por cierto joven, pero es esclava. Esta mujer era griega. Porque una de las cosas que había hecho Alejandro era que todo lugar donde ellos conquistaban los hacían parte de su imperio. Y muchas de esas personas quedaban siendo esclavas. Así que esta mujer era una esclava a los que les adivinaba y le pagaban. Por ahí cualquier centavo le pagaban por adivinarle la suerte a la gente. Lean en voz alta el 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto hacía ¿por cuántos días? Por muchos días. Lo repetía todo el tiempo, mas desagradando a Pablo, Pablo se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dos mujeres, dos condiciones distintas. Una mujer que adora a Dios, comerciante, abre su corazón, se bautiza y se abre de una vez a la predicación del evangelio y a que se plante y la iglesia crezca. Una muchacha que es esclava, que hace rico a los demás y que sencillamente está siendo utilizada por la gente de negocio de la ciudad. Pero viendo sus amos, ¿quiénes? Sus amos, los comerciantes, que había salido la esperanza de su ganancia. Esto es impresionante. La esclavitud de uno es la esperanza de otro. ¿Qué les parece, hermano? Es sorprendente y es interesante que ustedes y yo reflexionemos cómo la esclavitud de uno es la esperanza de otro. Es lo que nos pasa en nuestros pueblos y en nuestros países. La esclavitud de nuestro pueblo es la esperanza de los que están arriba como vasallos en el poder. Y cuando estas personas abren sus ojos, los que están arriba, dependiendo de ellos, se enojan mucho. Entonces se enojaron, prendieron a Pablo y así lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándole a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y bueno, ustedes pueden leer de ahí en adelante cómo gente inescrupulosa persiguen la esclavitud de nuestros jóvenes. Creo que hace falta muchas mujeres como Lidia. Me motivan sus amenes. Ya saben de quién aprendí esta frase, ¿verdad? Del pastor Edmundo Guillén, que estuvo el domingo pasado, es uno de mis mentores y aprendí de él esa frase, por eso la tomé de él. Hacen falta mujeres como Lidia, porque tenemos muchas mujeres y muchos jóvenes como esta muchacha sin nombre. Muchos jovencitos que están siendo esclavos, están siendo abusados, maltratados por las drogas, por el abandono de los padres. Y hay un sistema demoníaco que no quiere que los niños, los jóvenes, abran sus ojos.
Por eso es importante cómo la Biblia es tan perfecta. Y ahora vamos a ver otra cosa más. Estoy explicando nada más el contexto de Filipenses para poder darles un poquito más de entendimiento. Oigan, Pablo y Silas finalmente fueron llevados puestos a la cárcel. Lo pusieron en el cepo, en un lugar donde dicen los expertos, no he tenido la oportunidad de ir ahí, pero en algún tiempo iremos allá, que el lugar donde estaba preso Pablo era tan pequeño que solo cabía él y quizás una o dos personas más, y el cepo eran lugares donde se le ponían cadenas y se le aprisionaban los pies. Algunas veces estos presos romanos los amarraban junto con el guardia. Más o menos ese era el tipo de cárcel donde estaba Pablo. Y al tener amarrado a veces al guardia junto al preso, pues ninguno de los dos se podía ir. Entonces lean por favor el versículo número 23 en voz alta. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿A quién? A Pablo y a Silas, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento. Los metió en el calabozo, el peor de todos, y les aseguró los pies en el cepo, 2 bases de cemento en el cual metían los pies, y ahí tenían amarrados los pies, y ahí no se podía mover el que estaba preso. Lean en voz alta el versículo número 25. Por favor, lean con ganas y con fuerza. Pero a medianoche, orando, parece que hay algo, no es mágico, parece que hay algo extraordinario en la oración. Parece que hay algo, que los comerciantes oran, que los que están esclavos necesitan, y que los que somos predicadores tenemos que vivirla, y ustedes también. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. No se puede entender la carta de Filipenses sin este contexto histórico. Porque el que está escribiendo la carta a Filipenses y les está diciendo a los hermanos, gócense, estén con buen ánimo y con buena actitud, y yo oro por ustedes siempre, es este hermano querido que está con los pies aprisionados en la cárcel y atado a una celda donde solamente cabe él. Nada. Vamos a leer juntos en voz alta la palabra de Dios de nuevo, el 25. Todos conmigo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos les oían. ¿Qué escucha la gente de nosotros? ¿Qué escuchan nuestros compañeros, nuestros vecinos cuando estamos pasando por tiempos buenos y malos? La gratitud es mucho más que una moda. Es mucho más que una psicología positiva o una autoayuda. Es una actitud del corazón. Lean en voz alta el 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Aquí vemos a otra persona. Una mujer de negocios, una muchacha esclava, y ahora vemos a un militar. Una mujer de negocio, una muchacha esclava y las Fuerzas Armadas. Al instante se abrieron las puertas, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían escapado. Eso era una sentencia de muerte, que una persona que estaba condenada se escapara estando él de guardia. Era la muerte, era la muerte. Así que él prefirió quitarse la vida antes que se lo fuesen a hacer los demás. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño. Dígalo conmigo en voz alta, porque todos, otra vez con ganas, diga, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole le digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Gloria a Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron. ¿Qué le dijeron ellos? Miren una cosa, hermanos. ¿Cuál fue la pregunta que hizo el carcelero? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Él no preguntó cómo fue, cómo ocurrieron las cosas, cómo se abrió la puerta, cuál fue el terremoto, de qué magnitud era. No, él, ante lo tremendo que está viendo en sus propios ojos, él dice, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y Pablo, el apóstol, le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Vean, por favor, cuál es la pregunta de él y cuál es la respuesta del apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Pero le dijo algo muy poderoso. Tú y tu casa. Gloria a Dios. Denle palmas al Señor por eso. Alabanzas al Señor. Miren lo tremendo. La primera mujer se le abre el corazón, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Ya olvidaron el sermón tan rápido? En el río. La segunda muchacha es libre, ¿dónde? Where? En el camino. Y este hombre, ¿dónde es libre ahora? En la cárcel, ¿lo ven? Así que el evangelio funciona, ¿dónde? Otra vez con más ganas. ¿Dónde funciona? En todas partes. Para los militares, para los comerciantes, para los jóvenes, para todos. Pero algo curioso es, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos, subrayen eso por favor, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, leamos conmigo en voz alta y digan, enseguida se bautizó él. ¿Con quién? Con todos. Y esto no es una cuña comercial, pero esto es una verdad absoluta del evangelio. Esto ocurre cuando un hombre encuentra a Dios. Por eso nosotros como iglesia hemos tomado muy en serio el que cada parte de la familia se levante. Comenzamos con las mujeres, ahora nuestra convocatoria es con los hombres, en febrero lo haremos con los matrimonios y en marzo con los jóvenes. Comenzamos con los niños. Comenzamos con los niños. Cuando un hombre toma en serio la palabra de Dios, su casa cambia. Su casa cambia. Te vuelvo a decir, cuando un hombre toma en serio la palabra de Dios, su casa cambia. Su familia cambia. Toda la atmósfera en la casa cambia. Es un desafío enorme a la paternidad. Es un desafío enorme a que los hombres tomemos estos grandes retos, hermano. Hubo un escritor de Praga, creo que se llamaba como Cafá. Este muchacho siempre bregó con el complejo de que sus padres nunca lo quisieron. Y él murió muy joven. Y este escritor, muy talentoso, en una de las cartas que le escribe a su padre, que nunca pudo tener el coraje para leérsela, porque su padre le infundió tanto temor a él, le decía así a su padre, entre otras cosas que recuerdo, le decía, papá, tú me quitaste la vida. Tú me hiciste inútil en la vida. La manera como tú me tratabas, la manera como tú me hablabas, la manera como me volviste una persona inservible. Y llegó a ser un intelectual tan extraordinario en Praga y en el mundo, que él, escuchen lo que puede hacer un padre en una familia cuando no está alineado a Dios.
y lo que puede hacer un padre en una familia cuando se alinea a Dios. Yo estoy más motivado que ustedes. Yo diría amén. Amén. Un hombre comprometido con Dios cambia la historia de una familia. ¿Saben lo que quería este muchacho, este escritor? Escribía de noche y de día para poder callar las voces que le venían a su mente de que él no servía para nada. Y él quería que una vez que él muriera, todo lo que él había escrito se quemara. Porque su padre lo marcó tan terriblemente, este pobre muchacho, que nunca se podía ni siquiera casar. Lo intentó varias veces casarse, y cuando estaba a punto de casarse, él mismo le decía a la novia: no me puedo casar contigo. Y dejó como a 3 o 4 novias vestidas. Así que, hermanos, es muy importante lo que hace este hombre. Primero, es una mujer que representa una madre. Segunda, es una joven que representa una generación muy esclava. Y tercero, es un hombre que está en la cárcel, pero no preso, sino como un guardia. Se bautiza a él, pero se bautiza con los tuyos. Los llevó a su casa. ¿A quién llevó a su casa este hombre? Al apóstol Pablo y a Silas. Los llevó a su casa. Se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Digan conmigo en voz alta: se regocijó, pero con ganas. Diga: se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hay un poder cuando los hombres creen en Dios. Hay un poder extraordinario. Hay un poder grande. El Salmo 128 y 127 dice que el hombre que teme al Señor es bienaventurado. El Salmo 112 dice que el hombre que teme al Señor es bienaventurado. De manera que este hombre, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles. Saca a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Hermanos, pero Pablo les dijo: después que me azotaron públicamente sin sentencia judicial, siendo yo un ciudadano romano, nos echan de la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, no, que vengan ellos mismos y nos saquen. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Viniendo, les rogaron, y sacándoles les pidieron que se fueran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Den alabanzas al Señor con palmas. Gloria a Dios. Esta es la introducción más larga que yo he dado de un sermón en toda mi vida. Pero quería explicarles el contexto histórico para que puedan entender 3 cosas que les voy a decir. A la hora el apóstol Pablo está en Roma, está preso, pero ha dejado en su camino transformada la vida ¿de quién? De una mujer comerciante, de una joven esclava y de una familia completa en la cárcel. Levante una manita al cielo para ver cómo lo veo desde acá. ¿Cuál es tu nivel de influencia en la vida? ¿A quién has tocado en tu vida que haya sido transformado por lo que Dios ha hecho en ti? Yo no puedo vivir una vida solo pensando en mí. Tú a alguien tocas en el día a día. Ahora, vayan a Filipenses y solo les diré 3 cosas hoy. El domingo que viene seguimos. 1, debemos ser agradecidos. Yo elijo ser agradecidos a este tema. Primero, debemos ser agradecidos con Dios por todo. Por todo. Si usted mira en la carta, solo miren el primer parte, 1:3 de Filipenses. Doy gracias ¿a quién? Vamos conmigo en voz fuerte. Diga: doy gracias
a mi Dios. Es impresionante. Doy gracias no a Dios, al Dios, a aquel Dios, sino a quién, a mi Dios. Y hay tres cosas acerca de cuando nosotros damos gracias a Dios. Primero es reconocer la multitud de beneficios que provienen de Dios. Para que usted le dé gracias a Dios, necesita primero reconocer la multitud de beneficios que Dios le ha dado. Son muchas. ¿O no? A ver, digo yo, son muchos los beneficios que Dios te ha dado. Y usted grita, amén. Son muchos. Demasiado. Solo si Dios dijera ahorita que Él le cierra la válvula al oxígeno suyo, quedaríamos fritos. Solo con eso. Así que si usted se levantó hoy y pudo respirar y caminar, es un motivo para dar gracias a Dios. Entonces hay que reconocerlo. Segundo, hay que admitir que Dios es el máximo dador de todo lo que usted tiene. David lo dijo, lo predicó Dayana el miércoles. David lo dijo, Señor, nada de lo que yo tengo es mío, nada de lo que yo tengo lo he recibido por mí. Todo lo que yo tengo lo he recibido de ti. Aleluya. Y él dijo algo interesante. Dijo el rey David, de lo recibido de tu mano, te damos. El tercer aspecto del primer punto que estoy explicando es, uno, reconozca la multitud de beneficios. Dos, admita que Dios es el máximo dador. Santiago 1:17 dice, toda dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene del Señor. La tercera cosa es que no solamente reconozcas, admitas, sino exprese agradecimiento a Él. Expresemos agradecimiento a Dios, hermanos, a voz populi. Me motivan ustedes a voz populi. Háganlo, hermana. Yo tengo una hermana mayor y es admirable esa mujer. Ella creo que heredó de mis padres la vida de oración. Porque esta hermana mía, que es pastora también, tiene como 40 años de ser pastora, en un campo. Ella, cuando habla con uno cualquier cosa, primero nunca la escucho quejarse. Y segundo, siempre está alabando a Dios. En su casa, yo viví con ella 2 años y gloria a Dios y cualquier cosa, aleluya. Es una cosa impresionante. Y a mí me gusta andar con ese tipo de gente. Que no sean fariseos, por supuesto, pero que tampoco anden quejándose todo el día. Gloria a Dios, hermanito, todo va a estar bien, el Señor está contigo. Dios, una vez le llamé para preguntarle algo sobre mis padres, mi familia. Me dijo, no, un hermano, nuestros padres fueron los mejores, nuestros hermanos, Dios siempre me dejó sin palabras. Cuando alguien está así, calla a los que se quejan. Número 2, la segunda cosa es que debemos expresarle, ser agradecidos con nuestros hermanos. Primero, sea agradecido con Dios. Olvidé decirle 2 cosas. Agradecido con Dios. Doy gracias a mi Dios siempre. ¿Cuándo das gracias a Dios? ¿Cuándo? Siempre. Ahora, por favor, busquen 1 Timoteo 1:12. A ver qué dice el apóstol Pablo en esta carta. 1 Timoteo 1:12. Si alguien lo tiene, lo puede leer con voz de trueno, con trompeta y con voz de arcángel. 1 Timoteo 1:12. Por favor, léanlo conmigo en voz alta. 1 Timoteo 1:12. Todos conmigo en voz alta. Todos conmigo en voz alta. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, colocándome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Casi que decimos amén, pero espere un momento. Versículo 15 en voz alta todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué tremendo.
Nunca el apóstol se consideró un santo más que los demás. Primer pecador soy yo. Aprendamos, segundo, a dar gracias por nuestros hermanos. Solo voy a leerle textos bíblicos y ustedes pueden seguirme allí. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude. ¿Pueden decir amén? Cuando yo leo esto digo, Señor, ayúdame. Solo les voy a probar cómo un hombre de Dios, estando en una cárcel, con sus pies en el cepo, con soldados que lo custodian de noche y de día, da gracias a Dios. ¿Ven? Da gracias a Dios. Voy a leerle algunos textos. La carta a Efesios 1:16. Efesios 1:16. No dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, les dé sabiduría de revelación, conocimiento en Él, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado. La carta que le manda a Corintios, 1 Corintios 1:4, miren cómo dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. Amén. ¿Cierto? Y si usted lee Corintios, te dice, los corintios estaban, hermanos, matando uno con otro. El apóstol pudiera haber dicho, ustedes son unos sin esperanza, unos terribles. Le digo, no, gracias. Todos conmigo digamos, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús. A los romanos, Pablo está molesto con los romanos. No, mire, 1:8. Romanos 1:8. Primeramente, digan conmigo todos en voz alta. Primeramente, ¿qué es lo que usted debe hacer? Primeramente, dar gracias. Otra vez, ¿qué deben hacer primeramente? Se van a quejar después, pero primero den gracias. Cuando usted acostumbra su boca, a su lengua, a su facción de su cara a dar gracias, cuando se vaya a quejar no le va a salir. No le va a salir, hermano, porque el cerebro obedece órdenes. Y si usted acostumbra a su lengua, a su mente, a sus pensamientos, dígalo otra vez conmigo. Todos los días, en la mañanita, al levantarme, primeramente yo debo aprender a darle gracias a Dios. Alaben a Dios, hermanos queridos. Primeramente doy gracias a Dios. A los colosenses, seguramente estos hermanos estaban siendo invadidos por los gnósticos y en fin. A ver qué les dice. 1:3. Siempre, vamos conmigo todos. Siempre. ¿Cuándo? Siempre orando por ustedes. Mueva esa manita ahí, hermanos. Y digan conmigo, pastor. Díganlo así, pastor. Parece que la oración es importante. Parece que es importante, pastor, la oración. Y yo le respondo, digo, hermano, me parece que la oración es importante. Siempre. Estamos en Colosenses. Siempre orando por ustedes, dando gracias a Dios. Ahora, Colosenses 1:9. Bueno, yo voy a orar hoy, pastor, pero mañana no, porque está muy frío. Cambió el clima. La gripe, la cosa, el flu, el requete flu. Hermano, yo me he puesto a pensar, ¿qué no puede tener un hombre preso en una cárcel ahí? ¿Qué virus no le llegaría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cierto? Y uno se llena de tantas excusas. Excusas que a la larga yo no me las creo. No voy a hablar de ustedes, pero cuando yo doy excusas, yo me quedo pensando en silencio. ¿Te crees esa excusa? No, no me la creo. ¿Te la inventaste, verdad? Sí, me la inventé. Son excusas. Miren esto. Léanlo con calma. Colosenses 1:9, parte C. Nosotros no cesamos de orar por vosotros. Otra vez. Nosotros no dejamos de orar por ustedes. No paramos de orar por ustedes. Está bien, Pablo, fue esas cartas, pero seguramente los hermanos de Tesalónica, a ellos sí no, por favor. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 1:2.
Hola, muchachos, ¿están aquí? Ok. 1, 2. Damos, otra vez conmigo todos. Damos, ¿cuándo? A ver, ¿cuándo hay que dar gracia? Jóvenes, ¿cuándo hay que dar gracia? Siempre. Gracias a Dios por algunos, por los que nos caen bien, por los amados, por todos vosotros. Esto que viene, y con esto termino por hoy. Y el domingo que viene seguimos. Me impresionó. Haciendo memoria. Había una pastilla en mi país que se tomaba para la memoria que se llamaba fitina. Y cuando uno se le olvidaba algo le decía, tome fitina. Pónganse de pie. Hay un ejercicio muy poderoso que se lo aprendí al doctor John Stott. El doctor John Stott decía, él, pues él ya murió, que la oración es un momento sagrado para nosotros hacer memoria. Y este gran predicador inglés tenía una norma con los hermanos cuando los citaba para reunirse con ellos a una hora. Si él le decía a un hermano, hermano Luis, nos vamos a ver a las 3 de la tarde, y eran las 3 de la tarde y Luis no llegaba a la cita, él no le preguntaba ¿por qué llegaste tarde, hermano Luis? Sino que él le hacía una pregunta distinta. Le decía, hermano Luis, ¿oraste hoy? Porque John Stott decía que cuando uno oraba, los primeros minutos siempre se le venían a uno todas las cosas pendientes. Entonces aconsejaba algo que yo hago, tener al lado de la oración una libreta. Y si tengo que interrumpir la oración los primeros minutos, lo hago. ¿Por qué? Porque cuando estoy orando los primeros 20 minutos, me viene todas las cosas que tengo pendientes por hacer. Entonces, no importa, toma tu cuaderno y anota, pendiente por hacer, pendiente por hacer. Tú dirás que es perdido de tiempo, no lo es. Estás haciendo memoria. Pero después de eso viene algo muy interesante. Dejen el texto, por favor. Y es que el texto que estábamos leyendo, muchachos, es hacer memoria. ¿De quién? Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Gracias, hermanos queridos, que Dios les dé 1000 años de vida. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El siguiente, por favor. Por favor, lean en voz alta ustedes. Acordándonos. No hay que ser un gramático para entender que acordarse tiene que ver con ¿qué? Con hacer memoria. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Hermanos, cuando usted ora por alguien, ¿qué es lo que usted le dice al Señor de ese hermano? Padre, cambia este carnal, como dicen los hermanos de México. Cambia este carnal, Señor. Miren cómo nos enseña el apóstol Pablo una teología de la oración tan hermosa. Oren por las personas con una actitud de gratitud. Algo bueno tienen todas las personas. Cuando vayas a orar, recuerda delante del Señor lo bueno de esas personas. Quiero recordar delante de Dios la obra de la fe de mi hermano, el trabajo de amor y de la constancia en la esperanza. Hay 3 conceptos importantes. Padre, no tengo nada por qué orar por el hermano. Si tienes algo por qué orar, Señor, oro para que la obra de la fe de mi hermano permanezca. Aleluya. Oremos así hoy. Padre, en esta mañana, una de las maneras de ser agradecidos es aprender a orar por nuestros hermanos. Y hoy oramos por nuestros hermanos queridos, por todos los hermanos de nuestros grupos de vida, por todos nuestros hermanos de la congregación. Oramos por todos nuestros hermanos de la zona. Oramos por ellos, Padre. Por favor, déjenme el texto bíblico. Oramos por ellos, Señor, oramos por ellos, para que ellos, la obra de la fe de ellos sea firme, sea fuerte.
Oramos por el trabajo de amor que ellos tienen, que ellos hacen. Gracias porque recordamos cuán abnegados son nuestros hermanos, cuán desprendidos son nuestros hermanos. Aleluya. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que durante este año han mostrado amor para con nosotros. Gracias por aquellas personas que han mostrado amor con nosotros, nos han dado una palabra de ánimo, nos han saludado con cariño, han estado a nuestro lado, Señor. Gracias. Gracias por aquellas personas que durante el año nos han dado esperanza, se han dignado de vernos. Gracias. Gracias porque hoy hemos aprendido que la gratitud es una actitud del corazón cristiano. Aleluya. Gracias. Cantemos al Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Canten por favor en voz alta. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Jesús. Vamos a cantar todos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Jesús. Vamos a decir: en la cruz diste tu vida. Póngale todo el alma, muchachos. Entregaste todo ahí. Cante, amada iglesia. Vida eterna regalaste Al morir, por tu sangre tengo entrada. por tu sangre.